porque nos ocupa y nos preocupa y que tiene que ver con la salud mental. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con la directora de la Fundación ECO, Laura Ottone. Es una fundación que opera en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene repercusiones en todo el país. Y le vamos a dar la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Natalia Bedini y todo el equipo, te saludamos de este lado. Hola Natalia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, en particular quisimos tomar contacto con ustedes porque el fin de semana ocurrió un hecho fatídico, no sé si fue el fin de semana o la semana anterior, y que tiene que ver con el suicidio de un chico de 27 años, Matías, que tenía un espectro autista. ¿Querés contarnos cómo abordaron desde la Fundación este tema y qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de esto en los medios de comunicación? Bueno, sí, la verdad es que quería agradecer un poco por darle voz a este tema. Esto pasó y viene pasando hace mucho tiempo. Las personas autistas son autistas hace un montón de tiempo y los autistas adultos también. Antes, justamente uno cree que los autistas son los chiquititos que requieren una intervención temprana y estimulación temprana, pero que después, ¿qué hacen los adultos? Estudian, pueden trabajar, tienen amistades, van al colegio. Y bueno, este hecho, la verdad es que a mí me conmovió particularmente. Yo soy mamá de un niño con autismo. Y desde la Fundación nosotros trabajamos siempre. Yo hace 20 años que atiendo pacientes con desregulación emocional y con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Ustedes dirán, che, pero te llamamos para hablar de autismo. Y bueno, un poco yo hace 6 años con el diagnóstico de mi hijo, empecé a estudiar mucho autismo y empecé a darme cuenta que estos pacientes, muchos de los pacientes que venían con trastorno límite de la personalidad y con los pacientes con trastorno límite de la personalidad, son pacientes que frecuentemente se caracterizan por la desregulación de sus emociones y que muchas veces tienen tentativas suicidas, ideación suicida, lo planean, generan impulsos. Y cuando empiezo a revisar toda, digamos, con mi equipo, empezamos a revisar nuestra práctica, empezamos a indagar por cuestiones de neurodesarrollo y empezamos a ver que muchos de nuestros consultantes con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad tenían una condición del espectro autista. Esto es algo que empieza a tener más peso con investigaciones más recientes, ¿no? O sea, el autismo antes era la persona, el nene, que hacía rocking contra la pared. Hoy por hoy se sabe que hay personas autistas que, por supuesto que hay un movimiento que se están diagnosticando de manera tardía. Hay mucha gente que a los 30 años cae con el diagnóstico de autismo. Nosotros le damos el diagnóstico de autismo y entiende y le da sentido a toda su vida. ¿Qué es lo que pasa, no, con esta población particularmente? Es que muchos tienen capacidades distintas, ¿no? Tienen una forma de procesar la realidad distinta, tienen un cableado, si querés, neuronal distinto. Y no es que no pueden o pueden menos, porque a veces pueden más, sino que pueden distinto. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que a mí me convoca, y yo vengo haciendo muchas charlas en escuelas, universidades, tratando de informar a los docentes principalmente, que son los que tienen contacto diario con estos chicos y estos adultos también, en la universidad también. Siempre cuando finalizo mis charlas, se me acerca algún adulto y me dicen, vos sabés que a mí me diagnosticaron con autismo hace poco.
Y la realidad es que no es que ahora está de moda, porque entonces empiezan a decir, bueno, ahora está de moda, que ahora el autismo, no, esto pasa hace un montón de tiempo y por suerte, hoy por hoy hay mucho activismo autista y esto lo que está permitiendo es que salgan a hablar en las redes, salgan a contar sus experiencias y salgan a pedir, Ujú. Laura, ¿no? y en ese Sí. sentido, digo, en qué se basa esto de que hoy día podemos encontrar más casos o a una persona ya en su edad adulta se le diagnostica, no sé si estoy usando la palabra correcta, Sí, está bien. se le diagnostica el autismo? ¿Se debe a que hoy día se ha avanzado en los estudios? ¿Se debe a que hoy día en Argentina se están aplicando más terapias en este sentido? ¿Y a qué debemos prestar atención en caso de que nos crucemos con algún adulto que tiene algún comportamiento que no logramos comprender para saber si está dentro de ese diagnóstico o no? Bueno, te respondo por partes. No es que ahora hay más, sino que la gente, hay sectores que no se evalúan, que las evaluaciones son costosas, hay sectores que no tienen la posibilidad de evaluarse, hay mucha investigación, hay estudios, esto te hablo de que viene cambiando en los últimos 3 años. Yo a mi hijo lo empecé tratando de una manera totalmente distinta a la que hoy, el abordaje que recibe hoy. Y mi hijo fue diagnosticado hace 5 años. Entonces, hay información muy nueva, hay mucha gente que está entendiendo cómo funciona, hay mucha gente que se va y se evalúa, che, a mí me parece, ve algo en redes y dice, che, a mí me parece que me voy a evaluar, a mí me parece que Ujú, algo no hace, y empezamos a tener más diagnósticos, con lo cual esto recién empieza, muy probablemente lo que nosotros estimamos, y sobre todo mujeres tienen más capacidad de camuflaje, ujú. con lo cual si hablamos de mujeres, hablamos de un porcentaje mucho mayor, y las mujeres son las que más nos caen en consulta. Esto va para largo, ¿no? Pero no quiero... las mujeres son las que justamente pasan más inadvertido el diagnóstico porque tienen más habilidades sociales o más capacidad de camuflaje, con lo cual no se detectan a los 3, 4 años, pero todos hemos tenido, no sé cuántos años tenés, pero Ujú, todos hemos tenido ese compañero raro, ujú. ¿no? Que en muchos casos se le ha hecho burla, se le ha cargado, oh, pero vos, ¿no? Ujú. Y A en ver, el, cuando nosotros, sí, no, y en el caso digo que bueno, que trascendió este fin de semana, que tiene que ver con este chico Matías, de 27 años, que llegó a tomar esta determinación del suicidio. ¿Es bueno hablar de esto en los medios de comunicación? Digo, antes también, yo tengo 35 años, cuando era adolescente se decía no hay que hablar del suicidio, no hay que hablar de estos temas. Muchas veces se decía, bueno, tiene un problema solamente de conducta cuando había alguien con este tipo de patología. ¿Es realmente recomendable hablar de estas cosas? está recomendado justamente hablar del suicidio y justamente una de las cosas que lo puede prevenir es hablar de eso, hablar abiertamente del suicidio, porque justamente lo que se ha encontrado en numerosas investigaciones es que la mayoría de las personas que se han quitado la vida han hecho avisos o han mostrado indicadores. Ujú, Con lo cual, también está el mito de el que se quiere matar no lo dice. Bueno, no es así. Y hablar del suicidio y poder explicar que el suicidio es justamente la forma de aliviar el dolor, ¿sí? Digamos, y saber que la población autista tiene de 2 a 8 veces más riesgo que la población neurotípica de caer en un suicidio es realmente preocupante. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de incluir, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchos estudiantes, a ver, mi hijo en sala de 4 aprendió a leer y escribir. ujú, Nadie en su sala lo tenía. Tienen capacidades distintas, ni siquiera más
o menos, distintas, tienen un proceso para aprender totalmente distinto. Y los docentes no tienen ni idea de esto, pero ni idea, que en parte también es una falla digamos, un poco más arriba, ¿no? De todo el sistema educativo, de pensar que la única forma de aprender es sentadito y mirando para adelante. Ujú. Y desde la Fundación ECO, ¿cómo trabajan este tema en particular como capacitadores de profesionales, que es el tema que también trabajan desde allí? Nosotros, bueno, yo como mamá azul estoy como tratando de difundir mucho información en lugares sobre todo educativos, en colegios, primarios, secundarios, nivel inicial y universidades, eh, a pulmón, ¿no? Porque la realidad es que esto lo hago con un interés, en principio, para que mi hijo el día de mañana no pase por situaciones de este estilo, pero también veo y me convocan y me llaman un montón de mamás, un montón de personas que tienen hijos autistas, y la realidad del autismo es muy difícil, es estar viviendo en un mundo que no fue creado para vos. A la vez, si nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos con pacientes adultos autistas, y trabajamos con la familia entrenando en habilidades para poder comprender las desregulaciones emocionales y generar habilidades. Por otro lado, también trabajamos con los pacientes para poder tolerar ciertas situaciones que no van a poder evitar, pero al mismo tiempo también tenemos que trabajar con el ambiente para que ese ambiente pueda proveer los apoyos necesarios, y sobre todo con este chico, que hubo un pedido de él, hubo un pedido al centro de estudiantes. Él se acercó y tuvo la habilidad, que no todos los chicos lo pueden tener, tuvo la habilidad de poder ir y pedir ayuda. Ujú. ¿Sí? Eso Y quería nadie le hizo preguntarte. caso y hicieron... sí. Si en la mayoría de los casos que, bueno, se diagnostican en la edad adulta, ¿estos casos llegan a ustedes o a algún profesional por parte de su familia o por parte de la autopercepción de yo no encajo en el mundo, soy raro? ¿Y qué herramientas pueden tener esas personas? Sí, pues, las dos cosas pueden llegar por las dos vías. A veces es la familia, pero muchas veces, y los que más riesgo suicida tienen, son los que mejor funcionamiento tienen. O sea, no los que tienen discapacidad intelectual. Y esto es un punto a tener muy claro, ¿no? Porque, y es recontra preocupante, porque ese chico que logra, con todo el sacrificio de tener que ir viajando en un tren que le hace, porque el ruido para las personas autistas no es un capricho, es realmente dolor físico, lo experimentan como dolor físico. Ir en tren con los canceladores, el tener que, una demora del tren, algo imprevisto que para ellos es un montón. Esto que ahora se está investigando toda esta situación, ¿no? Pero el encontrarse con bullying dentro de las aulas, en un ambiente que seguramente para él era difícil, porque no, digamos, hay que separar lo que es el autismo de la discapacidad intelectual. No siempre el autismo tiene una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces pueden tener un funcionamiento excelente si las adaptaciones, por ejemplo, no interfieren en su aprendizaje. Por ejemplo, si están todos hablando atrás o le están haciendo bullying, no va a poder, ese chico no va a poder aprender. Ujú. Sí. Laura, ¿cómo hace una institución que quiere acceder a estas capacitaciones de la Fundación? ¿Cómo se contactan con ustedes y de qué datan estas capacitaciones? Mira, yo siempre pueden ir a la página de nuestra fundación o acercarse al Instagram, que es Fundación Eco con doble C. Y nosotros lo que hacemos es tratar de
de empezar a mostrar qué es el autismo, permitir que las personas lo conozcan, que se saquen las dudas, porque a veces para no incomodar a estas personas las segregan. Y no hay nada que quieran más las personas autistas que ser amados, ¿no? Entonces, esto es como incluimos, integramos, pero tenemos que adaptar los espacios. Yo, por ejemplo, y, y esto es importantísimo, porque adaptar no es, bueno, pongamos todo entre pompas de algodón que viene una persona autista. No, yo cuando voy a los peloteros, que cumplen años, tengo mellizos de 6, voy a los peloteros. ¿Qué pelotero? Es una sala de tortura infantil, o sea, la música está extremadamente alta. Yo siempre voy y pido que... mi hijo va con canceladores de sonido, pero siempre voy y pido que bajen la música. Y cuando yo vuelvo a la mesa de las mamás, me dicen, menos mal que bajaron la música. ¿Por qué la ponen tan alta? Las rampas de discapacitados están pensados para personas con silla de ruedas, pero díganme si una persona con un carrito de bebé no se ve beneficiada, si una persona con roller, un nene con bicicleta. Digo, es pensar las adaptaciones, mucho más allá del autismo, es pensar las adaptaciones para que todos puedan acceder. ¿Sí? Laura, y en eso necesitan instruirse. Sí. Laura, te agradecemos mucho este contacto. A nosotros se nos ha terminado el tiempo, pero seguramente vamos a volver a contactarte y Dale. Estamos atentos a lo que sucede allí en la Fundación ECO. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Laura Ottone, es la directora de la Fundación ECO, que justamente trabajan en la capacitación de la inclusión, no solo para personas autistas, sino de varias patologías, podemos decir, de salud mental, que el fin de semana se estuvieron ocupando de este caso de Matías, un chico de 27 años que había sido diagnosticado con autismo y que terminó quitándose la vida, por situaciones de bullying y demás que hoy se están investigando.